Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la oportunidad maravillosa que nos da de una vez más poder dirigirnos a ustedes, tan amable público, para seguir compartiendo lo que aprendemos de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, que siempre nos enseñe y que podamos tener nuestros corazones abiertos y nuestros oídos abiertos para recibir las instrucciones que vienen del Todopoderoso. Estamos en lo que se conoce como el feriado de Semana Santa, la Semana Mayor, y es apropiado que nos hagamos la pregunta obligada y que en muchos círculos cristianos suele hacerse. ¿Será bíblico que los cristianos celebremos la Navidad, la Semana Santa? Es una pregunta que es importante reflexionar. ¿Podemos y debemos celebrar la Semana Santa? Algunos círculos cristianos suele decirse que en el cristianismo se han infiltrado algunas fiestas que no tienen un expreso mandato bíblico y que muchas veces tienen un trasfondo pagano. Y ante eso uno puede preguntarse y debe preguntarse, ¿cuál es la posición correcta para una persona que quiere agradar a Dios y que quiere acercarse a Dios respecto a lo que es la Navidad, respecto a Año Nuevo, respecto a la Semana Santa, que es la época que ahora estamos viviendo? Bueno, todo va a depender en gran manera de cómo se interprete, porque muchas veces se apela a algunos versículos donde se nos manda a que no sigamos las tradiciones de los hombres. Pero hay otros cristianos que interpretan que la Biblia da cierta licencia para que se celebren algunas actividades que tienen un trasfondo histórico, aunque no haya un mandato expreso en las Escrituras. Por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10 y los versículos 22 y 23, nos dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces aquí vemos que los judíos estaban celebrando la fiesta de la dedicación. Y no encontramos ningún mandato en el Antiguo Testamento que nos ordene celebrar la fiesta o que le ordenara a ellos celebrar la fiesta de la dedicación, conocida como en hebreo como la fiesta de Hanukkah. Pero, aunque no hay una orden expresa en el Pentateuco de celebrar la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah, sí hay un trasfondo histórico detrás de ella. Y los estudiosos han llegado a encontrar que esa celebración tiene que ver con la restauración del templo en el tiempo de los griegos. En la historia de Israel, y que esto lo podemos encontrar en los libros primera y segunda de Macabeos, libros que no están en la Biblia protestante, pero que sí están en la Biblia católica y que tampoco están en el canon de los israelitas, no lo tienen, pero sí lo tienen como libros históricos. Entonces, allí es que se habla de cómo los macabeos liberaron el templo de la profanación que los griegos estaban haciendo en tiempo de Antíoco Epifanes. Entonces, Judas Macabeo, llamado Matatías, encabezó una revuelta y pudo liberar el templo de la profanación de los griegos. Y esa fiesta era lo que se estaba celebrando en este momento cuando Jesús andaba allí en el templo. Y vemos entonces que Jesús no aprobó la fiesta, pero tampoco dijo que no la celebraran. O sea, no habló nada de eso. Es decir, no tenemos una orden expresa en la Biblia de celebrar esa fiesta, pero tampoco encontramos que había un mandato de parte del Señor Jesucristo que prohibiera o desaprobara tal fiesta, porque era un acontecimiento histórico y sabemos que Israel celebraba las victorias que tenía, que Dios le daba, y esta era una de esas celebraciones victoriosas donde
un grupo de hombres valientes, guerreros, se dispusieron a restaurar el templo a su posición original y a colocar allí sacerdotes que fueran ordenados por Dios, ya que se habían colocado sacerdotes paganos. Esto entonces nos muestra que todo va a depender de cómo se interprete. Ahora, encontramos que cuando el Señor Jesucristo viene, esta y otras tradiciones que los judíos tenían, Jesucristo directamente no la atacó ni tampoco la aprobó. Entonces, ¿qué nosotros podemos deducir de todo esto? Yo creo que con la llegada del Señor Jesucristo, esas cosas pasan a un segundo plano. Si celebrar una fiesta o no, eso no es lo más importante. Yo he entendido que la mejor manera de nosotros interpretar las escrituras es interpretarla a través del Señor Jesucristo. Entonces, la escritura nos dice claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 11 y en Efesios capítulo 1, versículo 23, que Cristo es el todo y en todo. O sea, lo que debemos entender es que celebrar una fiesta o no celebrarla no nos hace más aceptos delante de Dios. Como una ocasión, el apóstol Pablo le dijo a los romanos, el que come no es más acepto y el que no come no es más acepto. Refiriéndose a que algunos estaban ateniéndose de las carnes y estaban prefiriendo los vegetales y otros preferían las carnes. Y el apóstol Pablo dijo que eso no era lo más importante porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces el mismo principio lo podemos aplicar. O sea que lo importante es que si alguien celebra la tradicional Semana Santa y otro no se crea que está en una mejor posición delante de Dios. Y de igual manera, el que no celebra la Semana Santa no puede creerse superior que el que sí la está celebrando. Lo más importante es entender que todo lo que nosotros necesitamos para ser reconciliados con Dios es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Que no hay ningún ser humano que esté en una mejor posición delante de Dios aparte de su relación con el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente a ser la nueva humanidad. Así como Adán es el cabeza de la vieja humanidad, ahora Cristo es la nueva humanidad. Y en las Escrituras, especialmente en 1 Corintios capítulo 12, encontramos que el Señor Jesucristo es un cuerpo corporativo, que no es un solo individuo, sino que es Cristo como cabeza y todos los que han creído en Él estamos unidos a Él y formamos parte de su cuerpo. Es decir, que somos uno con el Señor Jesucristo y de esta manera lo que Cristo posee es lo que Dios ve como que nosotros también poseemos porque somos parte de Él. De manera que lo más importante de todo esto es que nosotros podamos conocer la obra, la vida del Señor Jesucristo y lo que nos ayude a eso está bien. Y lo que no nos ayude a eso no está bien. De manera que yo entiendo que celebrar la Navidad, celebrar Año Nuevo, celebrar los Reyes, celebrar Semana Santa, no es lo más importante o no celebrarlo, sino que el cristiano entienda que lo único que le puede recomendar delante de Dios es la obra perfecta del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, repito, Él encontró que habían algunas tradiciones y algunas hasta supersticiones y creencias que se estaban practicando, pero Él, en lugar de dedicarse a atacar eso, Él estaba llevando a la persona que entendieran cuál era su misión y quién era Él como el enviado de Dios para el rescate de la humanidad. Ahora nosotros nos vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y vamos a leer aquí en Evangelio según San Juan, capítulo 5, una historia un poco, o muy bien, muy conocida en los círculos cristianos. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, que dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Otra vez encontramos a Jesús en el templo, celebrando una fiesta de los judíos. Y aquí vemos una historia que nos da unas importantes lecciones de cómo opera la gracia de Dios en el ser humano. Encontramos que había una creencia de que un ángel bajaba de tiempo en tiempo y removía el estanque, y el que primero descendía al agua, ese quedaba sano de su enfermedad. Realmente no sabemos el origen de esa creencia, quizá no sabemos si eran causas naturales que movía el agua, pero sí la gente creía que era algo sobrenatural y que quien pudiese entrar primero recibía sanidad. Pero entonces nosotros vemos que aquí se creía que los dones de Dios o ese milagro de Dios dependía de la agilidad de la persona, dependía del poder de la persona y dependía de la fuerza de la persona. Pero vemos entonces que Jesús llega ante una persona que tiene mucha necesidad. Y entonces ya nosotros empezamos a ver aquí cómo es que opera la gracia de Dios. Muchas veces se nos dice que tenemos que buscar al Señor Jesucristo, que tenemos que buscar la gracia, pero vemos aquí que el Señor Jesucristo fue que llegó a donde esa persona que estaba en extrema necesidad. Realmente, esa es la manera que opera la gracia de Dios. La gracia de Dios llega realmente donde se necesita, no porque la persona la está buscando. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, eso está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 4, no era la mujer que fue a buscar a Jesús, fue él que fue a buscarla a ella. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, no era Zaqueo que estaba buscando a Jesús, era Jesús que dijo, yo voy a posar en tu casa. O sea que el primer elemento que queremos hacer resaltar de la gracia de Dios es que la gracia de Dios no hay que buscarla. La gracia de Dios llega y simplemente nosotros tenemos que recibirla. Fue Dios quien en la persona de su Señor Jesucristo bajó del cielo, su Hijo Jesucristo, a buscarnos para poder redimirnos. También encontramos que la gracia de Dios no es para los más fuertes, no es para los más valientes, no es para los más poderosos, sino para aquellos que más la necesitan. Jesucristo se acercó no a los poderosos, sino a quien más estaba en esa necesidad en ese momento. Otra cosa, Jesús lo sanó antes que él se lo pidiese. Jesús fue que tomó la iniciativa y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, bueno, yo no tengo quien me meta en el agua, y otro desciende antes que yo. Es decir, él no estaba pidiéndole al Señor Jesucristo que lo sanara. Él creía que su sanidad únicamente iba a depender de lo que aconteciese cuando él descendiese al agua. Sin embargo, el Señor Jesucristo, para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia, él llegó hasta donde quien estaba más necesitado. De aquí nosotros aprendemos que la gracia de Dios vino y viene para romper con los sistemas humanos. Los sistemas humanos te dicen que tú tienes que buscarla, que tú tienes que clamar, que tú tienes que buscar con desesperación, que tú tienes que hacer ciertas obras para obtener el favor de Dios. Pero el sistema del cielo, que es la revelación del amor de Dios expresado en la persona del Señor Jesucristo, nos dice a nosotros que la gracia de Dios es por el puro afecto del amor de Dios que quiere redimir al hombre porque le causa placer. Es decir, los sistemas humanos, los sistemas religiosos, muchas veces se oponen a la gracia de Dios porque ponen reglas, ponen desafíos. Muchas veces oímos personas cristianos que dicen, tú puedes, avanza, en ti hay fuerza, todo está dentro de ti. Pero la gracia de Dios dice, tú no puedes, recibe como un regalo lo que Dios te está ofreciendo. Hay un peso sobre la humanidad, hay una carga de pecado, de condenación, que el hombre no se la puede quitar.
Pero Cristo viene al hombre ofreciéndole lo que el hombre por tanto tiempo ha esperado y ha luchado por recibir de manera gratuita. Ese hombre tenía 38 años paralítico y no se sabe el tiempo que estaba ahí en ese pórtico, esperando la oportunidad de que pudiese ser el primero en lanzarse al agua cuando ésta se removía para obtener la sanidad. Pero Cristo vino de manera inesperada y así obra Dios. Los hombres creen que tienen que ganarse el favor de Dios, que tienen que ser buenos, que tienen que merecer su favor, pero Dios le dice, te lo regalo todo en la persona del Señor Jesucristo. Yo te sano gratuitamente, no tienes que pagar, no tienes que ni siquiera clamar. Yo te sano, recíbelo, créelo y estará hecho. Esa es la maravillosa gracia de Dios que nos da de pura voluntad, de puro afecto, lo que de otra manera no pudiésemos alcanzar. Y vemos en esta historia que Jesús tampoco atacó la tradición, la superstición, la creencia de que el ángel bajaba y movía las aguas, cosa que realmente no encontramos registrado en ningún otro lugar y que simplemente era una creencia. No tenemos la seguridad de que eso era así. Y de hecho no creo que fuera así porque los milagros de Dios no operan así, donde el hombre tiene que hacer esfuerzo para alcanzarlo. Los milagros de Dios, las maravillas de Dios, simplemente se aceptan cuando usted reconoce su condición desesperada, su condición caída, y usted acude con fe, recibiendo lo que gratuitamente Dios le está ofreciendo. Entonces esperamos que en esta Semana Santa podamos entender que lo más importante de todo es que Cristo es el todo en todo. Que Cristo es lo que realmente, la persona que realmente conecta al hombre con Dios. Que no son nuestros méritos. El cristianismo ha entendido a Cristo como el modelo perfecto que tenemos que imitar. Pero yo no encuentro en las escrituras que Cristo vino para ser un modelo que tenemos que imitar. Claro, hay textos en la Biblia que nos dicen que tenemos que seguir su ejemplo, pero nos dicen que cuando Pedro dice que sigáis sus pisadas en segunda de Pedro, primera de Pedro 2, él está diciendo de sufrimiento, de que soporten el sufrimiento. Pero Cristo no es un modelo que nosotros tenemos que imitar, ni el Evangelio es algo que tenemos que vivir. Cristo es un sustituto que vino a ser el hombre perfecto que yo no puedo ser. Él es la nueva humanidad, santa, limpia, obediente,